Hace apenas unos minutos concluyó el título 42, ¿sí? Este pretexto que se inventó Estados Unidos para impedir el ingreso de migrantes con el pretexto de los contagios por COVID-19. Justo hoy, este día 11, en estos primeros minutos del día 11 de mayo, este título concluyó y agarra a México en el peor momento posible en materia de migración. ¿Por qué? Porque el asunto radica en que en este momento, en lo que estamos platicando, hay centenares de miles de personas que están pensando y creyendo que estando cerca de la frontera para el momento de la conclusión del título 42, tendrían más facilidades o tendrán más facilidades para poder entrar a la Unión Americana, lo cual obviamente no va a suceder. El propio Estados Unidos ya llevó efectivos del ejército para impedir lo que prevé va a ser una oleada brutal de migrantes. Y agarra a México este asunto muy mal parado porque sabemos perfectamente que el sistema de contención de migrantes en el que se ha convertido México está completamente roto, está quebrado, no tiene fondos, no tiene personal, no tiene capacidad, no puede. Y bueno, ¿quiere que le recuerde lo que pasó en Ciudad Juárez? Es un ejemplo mínimo de lo grave que se puede poner esta situación. Vamos a tener que estar muy al pendiente en las próximas horas de este día para ver qué es lo que está sucediendo. Lo habíamos dicho aquí en este espacio y francamente ojalá se me haga la boca chicharrón. Puede ser que suceda una tragedia peor que la de Ciudad Juárez. Por lo menos todos los elementos están puestos para crear efectivamente una gravísima catástrofe que podría incluso rayar en una crisis humanitaria. Y no del lado de Estados Unidos, del lado de México, que eso es lo peor. Eso es el legado precisamente todavía de la administración Trump y un legado que supo respetar de manera cruel y sanguinaria Joe Biden. Y que obviamente México aceptó con una tranquilidad y una alegría increíbles de verdad. No solamente nos hemos convertido desde hace muchas décadas en el patio trasero de Estados Unidos, nos hemos convertido en el centro experimental de contención de migrantes de toda América Latina. Hoy por hoy, los mexicanos somos el grupo geográfico más odiado de toda Latinoamérica, porque no solamente nos convertimos en un horrible muro, sino además en un espacio en donde sistemáticamente, es decir, sí o sí, se violan los derechos humanos de quienes están buscando un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Ese es el pecado de los migrantes y esa es la peor parte. Porque precisamente en ese ínter de convertirnos en el muro de Donald Trump, también nosotros los mexicanos nos hemos hecho a un lado y nos hacemos patos todo el tiempo ante las vejaciones y las humillaciones y las violaciones de los derechos humanos de quienes simple y sencillamente tienen la mala fortuna de pasar por México buscando entrar a Estados Unidos. Ay, de verdad, ojalá que se me haga la boca chicharrón, ojalá que no pase algo horrible, ojalá que no. Y habrá que ver cómo se comporta en las siguientes horas este asunto. Después del fracaso del plan A y del plan B, el anuncio del plan C, pues obviamente arrancó risas en algunos casos. Y bueno, ¿en qué consiste el plan C que anunció con bombo y platillo el presidente hace apenas algunas horas? Bueno, pues consiste en arrasar en las próximas elecciones y específicamente en el caso de los cargos de elección popular orientados a los diputados federales y también al Senado. Ese es el plan C, sí, arrasar. Y mire, yo no soy muy dado a estar leyendo el intercambio de tweets entre morenistas, pero el de ayer, entre Citlali Hernández y Noroña, fíjese, Noroña, estuvo interesante, ¿eh? Estuvo interesante porque demuestra la debilidad, si no es que la imposibilidad del plan C. Citlali Hernández tuiteó
que el plan consiste específicamente en arrasar en las próximas elecciones y que con eso quedaría garantizado que entonces ahora sí las modificaciones constitucionales que busca el presidente estén garantizadas. Va. Como argumento para los chairos y los solovinos, pues está aceptable, por así decirlo. Pero luego después vino Fernández Noroña, obviamente a poner el dedo en la llaga, como es su costumbre, pero con algo en lo que tiene mucha razón. Le corrigió a la compañera Citlali Hernández para decirle, oiga compañera, si pudiéramos arrasar, solamente podríamos llegar hasta 300 diputados, no más, no se puede más, porque entonces caerían en sobrerepresentación. Y estamos hablando que eso sería un carro completo que, solamente pasó en el PRI de los 70s, única y exclusivamente. Pero bueno, tendrían que conseguir, de hecho, 334 diputados para poder tener mayoría absoluta, y eso es imposible porque eso sería sobrerepresentación, y entonces esos 34 diputados extras se vendrían abajo porque ya no se puede por la sobrerepresentación. Eso es por un lado. Entonces obviamente esto implicaría, el plan C implicaría que Morena ganara los 300 escaños disponibles, un carro completo inimaginable, imposible de alcanzar. Una. Dos, aparte, necesitarían otros 34 diputados afines, o en este caso, de los partidos satélites de Morena, que podrían ser del Verde, pues del PT, de donde viene Fernández Noroña, o de cualquier otra bola de mequetrefes de esos que se andan cambiando de bancada uno tras otro, dicen que es de sabios cambiar de opinión, pero pues obviamente en esa pepena pues tendría cabida que pudieran entonces combinar esa parte. Y entonces, teniendo 334 diputados afines, pues entonces ahora sí podrían impulsar cambios constitucionales sin necesidad de hacer papelones como los del Plan B o como los del Viernes Negro. En eso consiste el Plan C. Está muy frágil, está muy complicado. Y está frágil por una sencilla razón. En este 2024, López Obrador no va a estar en la boleta. Y en Morena saben perfectamente que eso es un problema. Van a intentar explotar la imagen del presidente hasta el vómito, hasta la náusea. Eso sí lo tenemos garantizado. Lo van a hacer por todos los medios posibles porque sabemos perfectamente que el nombre de López Obrador no estará en la boleta, y eso es un hándicap preocupante para Morena. Es por eso que desde este momento se están preparando para obviamente tratar de avasallar en las elecciones, lo cual se ve muy, muy, muy difícil. Bueno, de hecho ya lo vimos. A pesar de la figura de López Obrador, ahorita no alcanzaron la mayoría calificada. Ahora que no va a estar López Obrador, pues mucho menos, mucho menos. Es por eso entonces que entonces nos estamos empezando a preguntar, la sonada en contra de la Suprema Corte de Justicia tendrá que ver precisamente con la intentona de darle la voltereta a las elecciones. El país está pasando por una de sus mayores crisis de sequía de los últimos años. Qué duro está el calor en este momento. Y obviamente todo el mundo voltea, cuando sucede este tipo de cosas, a ver un recurso que es cada vez más escaso: el agua. El agua es un recurso vital, sobre todo cuando estamos viendo que todo está seco, seco, seco lo que le sigue. La oficina encargada de administrar las aguas nacionales es la CONAGUA. Y queremos suponer que ahorita es el momento precisamente en el que la CONAGUA debería de estar con todo, vigilando que no se esté desperdiciando agua, que las concesiones se estén utilizando como deben de ser, sí, las concesiones de los pozos, y por supuesto protegiendo un recurso vital para el desarrollo del país. Pues es una suposición porque desde el pasado 13 de abril, las computadoras, todo el sistema de cómputo, toda la red de la CONAGUA fue hackeada. Y desde el 13 de abril pasado no han podido siquiera
prender las computadoras. De esta forma, los poco más de 13,000 empleados de la Conagua nomás llegan, checan, se sientan, esperan sus 8 horas, se levantan, checan de salida y pelas, porque existen órdenes por escrito por parte de la propia Conagua que no se enciendan los equipos de cómputo precisamente para evitar que se disemine más el virus que provocó, que obviamente fue el que generó el hackeo de los sistemas de cómputo. Así pues, la Conagua en este momento no le está dando seguimiento al consumo de agua, no tiene ni idea de la disponibilidad de agua en el país, tiene atorado por completo la solicitud de un montón de campesinos para concesiones de explotación de pozos de agua. No tiene ni la más remota idea si los actuales pozos están siendo sobreexplotados. Muchos campesinos y muchas industrias saben perfectamente cuál es la situación por la cual está pasando en este momento la Conagua. Y como Conagua no tiene con qué checar el seguimiento del consumo de agua, ahorita están consumiendo agua a lo baboso, porque Conagua, aunque recupere los equipos de cómputo, no va a tener posibilidad de saber si se consumió el agua a la que están obligadas nada más las empresas y también los campesinos. En plena sequía. Mientras tanto, la presidencia de la República, los estados están metidos en el tema electoral. Ellos están metidos en otra cosa. Nada más que hay un tema aquí. No sé si usted, a lo mejor por ser, chairo o de ultraderecha o conservador o solovino, no esté al tanto de este asunto, pero da la casualidad de que los humanos sin agua nos morimos. No es un asunto político, ni de filias, ni de fobias, es un asunto de supervivencia y la dependencia de la que depende la disponibilidad y la distribución de agua en México está amarrada de manos por un hackeo que no han podido resolver y de esta forma estamos asistiendo, en el momento en el que se lo estoy diciendo, a una sobreexplotación de los acuíferos precisamente porque Conagua no puede medirlos. En un momento de sequía. Y entonces, ahí sí, Dios guarde la hora. Para cuando se resuelva el tema del hackeo, que ya no estoy tan seguro de que sea un hackeo, pregúntenos aquí en Aguascalientes eso de los hackeos, pero bueno. Al momento de que la Conagua lo pueda solucionar, pues evidentemente no solamente esta sobreexplotación que estamos viviendo en este momento habrá quedado para el olvido, sino que además habrá afectado a innumerables centros poblacionales que se están quedando sin agua. Yo vivo en una ciudad en donde la sobreexplotación de acuíferos nos ha cobrado una factura altísima, altísima. Y una ciudad en la que obviamente también quienes tienen pozos saben perfectamente que la Conagua no tiene ojos en este momento sobre los pozos. Así que, bueno, eso es un tema de otro comentario, porque luego después van a decir, ¡ay, me espinaste, Toño! Pero en fin, ¿cuál es el tema? La viabilidad como país, al no tener agua, está en riesgo. Y todo el mundo está volteando al tema electoral. Ese es el grado de irresponsabilidad que tenemos los mexicanos. Hasta que abramos el grifo y veamos que no hay agua por 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 15, 22 semanas, ¡ay, güey! Ahí sí vamos a chillar y ahí sí vamos a llorar. Y en una de esas, hasta puede haber un cambio brutal, dramático y cruel en muchos sentidos electorales. Ojalá que no, porque sería una auténtica cena de negros. Pero por lo pronto, el hecho de que esta administración no le esté prestando atención a la Conagua y su problema de hackeo nos habla de lo poco que se interesan en la sobrevivencia de la banda. Y eso está, de verdad, de pensarse.